Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Avanzar con el viento en contra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlos andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Jesús realizó el milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Eso debió asombrar a los discípulos, que además recogieron 12 canastos con los trozos que habían sobrado. Pero Jesús quería realizar un milagro mucho más grande para darles a ellos y a nosotros una enseñanza muy grande. Jesús siempre quiere darnos y enseñarnos más. Le pide a los discípulos que suban a la barca y vayan delante de él a la otra orilla del lago. Esa es la travesía que nosotros hoy estamos haciendo. Vamos en la barca, que es la iglesia, de esta orilla del mundo en el que vivimos a la orilla de la eternidad. Pero como en aquella travesía, también en la nuestra, hay momentos que la navegación se vuelve lenta, difícil, peligrosa. Las olas nos golpean, nos sacuden y el viento es contrario. La iglesia, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros grupos, nuestras comunidades están pasando por circunstancias difíciles que nos golpean y nos amenazan. En esos momentos, a muchas personas les pasa como le pasó en la barca a los discípulos de Jesús, que en medio de aquella circunstancia, en medio del miedo, se pusieron a gritar y decían que estaban viendo un fantasma. Hoy también muchos se asustan y miran fantasmas. Piensan: es que Dios no me escucha, es que Dios me está castigando, es que Dios me ha olvidado, es que a mí me han hecho una brujería, me han hecho un mal. O sea, están viendo fantasmas. Pero en ese momento Jesús se acerca y sin juzgarnos nos dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Ya no miren fantasmas, mírenme a mí. Él nos enseña precisamente que en los momentos que sentimos que vamos a hundirnos, se hace presente para protegernos, fortalecernos, animarnos a seguir adelante. Siempre y cuando tengamos la actitud de Pedro, que al reconocer la presencia de Jesús, venciendo el miedo, le dijo: «Señor, si eres tú,
manda que yo camine por encima del agua. Esa es la oración de los valientes. Él no le dice, Señor, si eres tú, calma las olas. Señor, si eres tú, calma el viento. Señor, si eres... Él solo dice, Señor, que yo no me hunda, que pueda caminar sobre las olas, que pueda avanzar con el viento en contra. Esa es la oración de los valientes. Y Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar, pero cometió un error. Es que a veces también nosotros, la gente de fe, los que como Pedro logramos vencer y acercarnos a Jesús, cometemos el error. Quitó la mirada de Jesús, dejó de escuchar a Jesús y comenzó a fijarse en las olas. ¡Uy, qué olas más grandes! Comenzó a oír el viento. ¡Ay, qué viento! Y le entró miedo y comenzó a hundirse. Lo que hundió a Pedro no fue las olas, lo que hundió a Pedro no fue el viento, lo que hundió a Pedro fue el miedo. Eso es lo que nos hunde, el miedo que se apodera de nosotros cuando en lugar de ver a Jesús ponemos los ojos en los problemas, esta deuda, este diagnóstico médico, esta situación, cuando oímos las cosas que nos desaniman, en lugar de escuchar a Jesús que nos está diciendo, soy yo, no temas, adelante. Pero en ese momento, lo que debemos hacer es lo que hizo Pedro. Pedro era un hombre bueno. Los hombres buenos no son los que a veces nos están hundiendo. Los hombres buenos son los que aún en los momentos difíciles saben levantar los ojos nuevamente para volver a empezar. Así como Pedro había orado como valiente diciendo, Señor, si eres tú que yo camine, ahora que se está hundiendo, que comienza a hundirse, levanta los ojos y dice, sálvame, Señor. El mismo hombre, ese hombre valiente, ese hombre que caminó, dudó, pero volvió otra vez a conectar con los ojos de Jesús, la mirada de Jesús. Jesús se acerca en ese momento, nos da la mano como se la dio a Pedro, nos saca del agua y nos anima para que caminemos a su lado, para que avancemos sobre el agua, aún con el viento en contra, porque no se ha calmado el viento, no se han calmado las olas. Ellos siguen caminando en medio de esa circunstancia difícil hasta que suben a la barca y el viento se calmó. Nuestra actitud debe ser sentir esa presencia de Jesús a nuestro lado, que nos está diciendo, no tengas miedo, camina sobre las olas, avanza aunque tengas el viento en contra. Aún en los momentos en que sientes que te vas a hundir, siente la presencia de Jesús que está a tu lado. El final de este pasaje del Evangelio que escuchamos es impresionante. De verdad, cuando subió a la barca Jesús y Pedro, que ya venía de regreso de ese momento difícil, se calmó todo, y cuando todo se calmó, cuando pasó el peligro, cuando se superó el temor, ellos dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pedro ya había superado ese momento en que Jesús le había dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, los hombres de fe también pasamos por momentos de dudas, pero cuando se terminan esos momentos, nos levantamos más fortalecidos, con más confianza, y podemos decirle a Jesús, como le dijeron los discípulos, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mira, la fe solo se fortalece y crece
en los momentos difíciles. En esos momentos difíciles de la vida, en lugar de llenarnos de miedo y de perder la fe, recordemos que tenemos la oportunidad de clamarle a Jesús para tomarnos de su mano, para que Él nos levante y nos ayude a seguir adelante. No sé en qué momento te encuentres, pero si en este momento estás pasando por unas circunstancias difíciles, recuerda, no estás a punto de hundirte, estás a punto de sentir la presencia de Jesús a tu lado, que te da la mano y te dice: tranquilo, no temas, no dudes, yo estoy a tu lado para ayudarte a avanzar, aunque sientas que todo está en contra. El Evangelio de hoy nos está invitando a levantar la mirada, a poner nuestra confianza en Jesús, que no viene para calmar la tormenta, sino para ayudarnos a avanzar y a seguir adelante, a pesar de las dificultades, de las olas, de los vientos en contra. Él nos dice: agárrate de mi mano y sigue adelante. Tomémonos de la mano del Señor y avancemos aún en contra de las corrientes adversas y los momentos difíciles. Sigamos adelante confiando en el Señor, y que el Señor nos bendiga.